Bienvenidos y bienvenidas al podcast Familias por Adopción. En este capítulo hablaremos de algo muy profundo. Cuando una persona adoptada decide conocer su historia, su identidad biológica, se activa un proceso sumamente sensible que requiere acompañamiento y respeto. Hoy conoceremos más sobre cómo funciona el subprograma de búsqueda de orígenes con dos voces muy importantes. La de María Teresa Rodríguez, jefa de la unidad de adopción, y también el testimonio de Andrea, una madre que fue localizada por su hijo. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el subprograma de búsqueda de orígenes y qué finalmente lo hace tan significativo dentro de los procesos de adopción? Bueno, la búsqueda de origen es un proceso que está establecido y garantizado por la ley de adopción, pero básicamente la fuerza de este programa tiene que ver, o la motivación tiene que ver con unir dos partes de una misma historia adoptiva. Por un lado, la persona que ha sido adoptada en su infancia, en su primera infancia, ¿cierto? Y la familia de origen, que en algún momento, por diversas circunstancias, fue separada, ya sea de manera voluntaria o no, entregando finalmente a ese niño en adopción. Entonces, más allá, digamos, de que está garantizado como dentro de la ley de adopción con determinados procedimientos, la gran instancia que nosotros aprovechamos en este proceso es justamente brindarle el soporte emocional a las familias que están en este proceso de búsqueda. Siempre se activa a partir de la persona que ha sido adoptada. Pero eso, aunque sea de manera voluntaria, porque solamente la persona adoptada es quien puede activar este proceso, aunque sea de manera voluntaria, también conlleva una serie de emociones, temores, fantasías que hay que trabajar y que nosotros después, al conocer a la familia de origen y conocer también su historia, también debemos trabajar con la otra parte. Entonces es el encuentro de dos historias que en algún momento se interrumpieron, se separaron, pero que vuelven a encontrarse. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son los principios que sustentan finalmente este programa, particularmente en relación al derecho de identidad, que a eso también apunta, ¿verdad? Sí, bueno, el derecho a la identidad hoy día está garantizado por múltiples normativas, ¿cierto? Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la misma ley de adopción, hay reglamentos y normativas técnicas que están exclusivamente pensadas basándose en la necesidad que tiene toda persona que ha sido adoptada de conocer su propia historia. Es una historia que, por difícil que haya sido, le pertenece solo a esa persona, y teniendo nosotros la posibilidad de entregar esa información y de acompañar en ese proceso, podemos en cierta forma ayudar a estas personas a integrar parte de esa historia y conformar de mejor manera entonces su identidad. La identidad se define por múltiples factores. Y uno de los elementos fundamentales no tiene que ver solo con lo que yo soy hoy día o cuáles son mis características, mis condiciones actuales, sino que en gran medida también tiene que ver con lo que ha ocurrido con nosotros anteriormente, con nuestra historia y con esa historia preadoptiva, la historia que comienza antes de ser adoptado. Lo que ocurre en este caso es que las personas que han sido adoptadas muchas veces conocen su historia desde ese momento, pero hay una persona también que vivió determinadas circunstancias y tiene el derecho a conocer también esto. Entonces, el principio de la identidad es uno de los principios que está garantizado dentro de este programa, pero también tiene que ver con el tema de la pertenencia cultural, por ejemplo, el tema del arraigo que puede tener muchas personas. Fíjate que tienen motivaciones muy amplias en distintos ámbitos. A veces solamente es poder reconocer
a quién corresponden mis rasgos físicos o mis habilidades, si soy bueno para el deporte, si soy bueno para la música, a quién salí, de dónde viene eso. Es como responder esas inquietudes que finalmente también forman parte y constituyen mi identidad y mi sentido de pertenencia. Hay otros derechos que también se garantizan a través del proceso de búsqueda de orígenes, como la reserva de la información, por ejemplo. La reserva de la información de la familia de origen también. Nosotros cuando necesitamos contactar a una madre biológica, por ejemplo, tenemos que recibir la autorización de ella también para poder entregar esa historia a esta persona que busca sus orígenes. Entonces hay todo un proceso que debe darse de manera también muy respetuosa con ambas partes. Claro. Y en ese sentido, ¿qué condiciones debe cumplir una persona para acceder a este subprograma y cómo se inicia este proceso? ¿Cuál es el gatillante ya para...? Mira, solo para se partir? inicia siendo la persona adoptada mayor de edad. Ya eso es lo que la ley hoy día nos mandata. Y se inicia por distintas motivaciones, como yo te decía, de repente es conocer la historia, solamente las circunstancias que conllevaron a mi madre biológica a acceder a un proceso de adopción. En otros casos es avanzar en el proceso y no solamente conocer la historia mediante documentos, sino que llegar a encontrarse, a conocer a la progenitora, a los medios hermanos, si es que existen, conocer qué pasó también, buscar otras respuestas en términos de a lo mejor muchas cosas que se han ido cuestionando a medida que ellos van creciendo, como por ejemplo, ¿qué habrá pasado con mi madre biológica? ¿Tendré hermanos? ¿Estarán vivos? ¿En qué circunstancias viven? Entonces son respuestas que finalmente uno intenta entregar. Las motivaciones pueden ser múltiples y pueden surgir en cualquier momento. Muchas de ellas se activan cuando las mismas personas adoptadas son padres, por ejemplo. Entonces cuando tienen hijos también hay un cuestionamiento respecto de esa maternidad o paternidad y surgen naturalmente, ¿cierto? Preguntas o interrogantes que es importante como responder. Algunos de ellos no tienen esta necesidad en este momento, sino que mucho más adelante. Yo he recibido personas de 18 años que han cumplido, no sé, ayer o la semana pasada los 18 años y van a conocer sus orígenes, como tengo personas que saben desde siempre que son adoptadas y llegan a iniciar este proceso de búsqueda de orígenes a los 45, 50 o más años. Entonces, tiene que ver mucho con la historia personal, el cómo también se ha ido trabajando su propia historia con la familia adoptiva, por ejemplo, cuál es la apertura que ha tenido esta familia, la familia adoptiva, la familia actual, digamos, de poder hablar sobre estos temas y de responder algunas inquietudes. ¿Y cómo ha sido la evolución de esa decisión? ¿Es más escogido buscar o hay más personas que han sido adoptadas que simplemente dicen no, yo no quiero buscar? Yo creo que es necesario que la gente que ha vivido experiencias de adopción conozca que hay una vía para poder acceder a conocer sus orígenes, ¿ya? Donde no van a ser juzgados, donde pueden ser escuchados, donde pueden hablar libremente respecto de su historia, donde pueden trabajar también cuáles son los temores o fantasías que ellos tienen al respecto. Fíjate que nosotros hemos tenido experiencias de personas que han llegado a adoptar, a conocer sus orígenes preadoptivos y muchas veces lo hacen pensando en que quizás soy hijo de mi vecina, quizás soy hijo de una tía que vive en el extranjero. Entonces hay un montón de fantasías que están detrás de eso y tal vez la forma que nosotros hoy día tenemos de dar a conocer esto es justamente informar que el trámite es un trámite relativamente sencillo. Llegan al servicio, nosotros los acogemos, ¿cierto? Los escuchamos en esta historia, sabemos cuáles son sus motivaciones y también vamos progresivamente determinando hasta dónde vamos a llegar, como te decía hace un rato. Si solamente le basta a esa persona conocer su historia o quieren seguir avanzando y dar un paso más. También hemos tenido experiencias donde no ha sido posible encontrar a la madre biológica. A veces hemos encontrado solo al padre, a veces los padres están fallecidos y sabemos que hay hermanos. Entonces, cada historia
distinta. Particular, caso a caso. Y hay que ir adaptando también las formas de poder ayudar y acompañar en ese proceso a Claro. estas personas adoptadas, que requieren más información respecto de su origen. Claro, y además ese acompañamiento y esa contención, esa preparación siempre está y tiene que también amoldarse y adaptarse a cada caso. Sí, desde esa perspectiva también nosotros, la unidad de adopción es un equipo pequeñito. Lo que podemos brindar es acompañamiento desde el ámbito psicosocial y se nos suma una abogada que es quien representa al usuario cuando hacemos la presentación en los tribunales para poder acceder al archivo del expediente. Pero el archivo del expediente es una de las primeras etapas. Entonces después viene todo lo otro que tiene que ver con la búsqueda efectiva de dónde está esa mujer, esa madre, que generalmente es la madre a la que buscan, y luego se va ampliando también a otra red familiar de origen. Ese momento de abrir el expediente también debe ser un momento complejo. Es una de las etapas más difíciles, porque en el fondo que me imagino influye harto en la decisión de seguir o no seguir. Exacto, porque es encontrarse con una realidad con la cual muchas veces estas personas soñaron, imaginaron, claro. Pensaron que podía ser de determinada manera y tal vez me voy a encontrar con una historia muy distinta. Pero sabes que por dolorosa que sea esa historia, siempre va a significar un aporte para las personas adoptadas. Bueno, para todas las personas es necesario conocer nuestra historia. Todos, aunque no hayamos tenido una experiencia adoptiva, muchas veces tenemos recuerdos de nuestra infancia y nos faltan algunos pedacitos, pero tenemos a quien recurrir. Le podemos preguntar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿cierto? Y nos van a contar. Ellos no tienen esa historia. Entonces, aunque sea la historia preadoptiva difícil, aunque la historia de su familia de origen haya estado cargada también de circunstancias que no quisieran conocer, el conocerla también es un alivio y también es un aporte, un aprendizaje para que estas personas puedan también continuar su vida hacia adelante, claro, habiendo llenado ese vacío que finalmente... ¿Y son tan conscientes de eso en un inicio? Tratamos nosotros de trabajar mucho eso antes de que avancemos en el proceso. Porque, bueno, como en toda instancia, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a algo desconocido, hay mucho temor. Y a veces también hay ciertos escudos o ciertas, ¿cómo se dice? Cuando tú pones ciertas barreras y no quieres contar efectivamente lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué estoy buscando mis orígenes? A veces, hoy día, se da mucho más que los jóvenes que buscan orígenes han tenido más instancias de conversar esta situación porque los padres adoptivos están más preparados para abordar la historia, pero es porque la sociedad también ha ido evolucionando. Adopciones antiguas eran muy distintas, se hablaba, era un secreto la adopción, ojalá que el niño no sepa que es adoptado, porque para qué le vamos a causar esta pena, este daño, este dolor, y finalmente tú te encuentras que personas que nunca han hablado del tema de la adopción o lo hablaron en un episodio puntual de su vida con sus padres adoptivos, por ejemplo, uno les pregunta, ¿tú estás acompañado? ¿Quiénes son las personas que están contigo en este momento? ¿Quiénes te otorgan esta contención emocional? Y cuando te hablan de los papás te dicen, no, pero yo no quiero que ellos sepan que yo estoy buscando mis orígenes porque no quiero causarle un daño. Y cuando empezamos a abrir este tema, también incorporamos a los padres adoptivos, ellos dicen, nunca le habíamos contado, no le habíamos brindado ese espacio porque no queríamos causarle un dolor a nuestro hijo. Entonces, en el fondo, claro, es tanto el cariño que se da que buscan protegerse mutuamente y finalmente hay un tema que nunca ha sido conversado en profundidad. Y en nuestro servicio, en este programa, buscamos justamente eso, profundizar en aquello que está un poquito más oculto, que está como latente, porque sabemos que hay una historia adoptiva, pero donde no ha fluido esta historia y porque además probablemente los padres adoptivos haya mucha información que también desconozcan. Claro. Estoy hablando de procesos antiguos. Hoy día no, porque nosotros trabajamos justamente respecto de eso también en la etapa formativa con las familias adoptivas para que puedan enfrentar el acompañamiento de la historia del niño en las distintas etapas. Lo que un niño te vaya a preguntar cuando es pequeño es distinto que lo te pregunta en la adolescencia o cuando ya es adulto. Estas conversaciones van cambiando y dentro de la etapa formativa también con las familias adoptivas nosotros hemos ido introduciendo este tema, también porque existe evidencia de que lo más sano, ¿cierto?, es que las personas adoptadas conozcan su historia
y ahí tenemos el ámbito más psicosocial, Claro. pero que también está acompañado de lo legal, que nos mandata, ¿cierto?, a trabajar el tema de los orígenes. Sin duda que hay una base más sólida, que tenemos una ley que sustenta también la forma de trabajar estos procesos, la sociedad evoluciona. Ahora, María Teresa, ¿cómo se maneja la situación cuando la familia de origen decide no tener contacto? Cuando encontramos a la progenitora, nos hemos encontrado con distintas respuestas. A veces personas que inmediatamente saben por qué las estamos buscando y reconocen enseguida y te dicen, esto es lo que yo he estado esperando toda mi vida. Así como hay otras que niegan la situación y te dicen, yo no soy la persona que ustedes están buscando, porque también hay miedos y también hay, a veces estas personas han reconstituido su familia y la familia actual no sabe de esta situación, entonces para ellos pudiera, en la etapa inicial, si nosotros llegamos, ¿cierto?, a abrir este tema, para ellos pudiera representar un conflicto. Entonces tratamos de mediar en eso, tratamos primero de bajar un poco estos temores que pudieran surgir, de contarles y de mantener la reserva, porque no es que todo el mundo lo vaya a saber, lo va a saber solamente la persona que es buscada y a quien ella decida incorporar. Y hemos tenido madres biológicas, ¿cierto?, que al ser buscadas incorporan a sus hijos en este proceso, y hay otras que no, que lo hacen solitas, digamos. Hemos encontrado familias que han entregado niños en adopción y nos encontramos con el papá y la mamá. Entonces son procesos súper sanadores. Pero cuando no es así, también le damos el tiempo para que se procese eso, para que decanten esas emociones. Recuerdo un caso que me contaba una colega en algún momento, que ella fue a buscar a la progenitora y cuando le está recién insinuando, contando un poquito, esta mujer se descompensa y llegó a desmayarse, porque es tanto el impacto emocional. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado, darle todo el tiempo que sea necesario. Y bueno, y si finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, hay una negación, eso lo debemos respetar. ¿Sí? No podemos forzar ningún proceso. Ninguna situación, claro. Y ahí lo que nos queda es poder trabajar entonces con la persona que busca, con la persona adoptada que busca sus orígenes solamente en torno a su historia y tratar de darle un cierre también a eso que le permita estar tranquilo de que se hizo todo lo posible, de que él o ella no se quedaron con la duda, de que buscaron y de tratar de comprender también de que desde la otra parte también hay emociones de las cuales a veces es súper difícil poder trabajarlas, sobre todo cuando hay experiencias de daño o experiencias traumáticas hacia atrás por parte de la familia de origen. Y entonces la idea es poder darle un cierre de todas maneras, independiente de si hay o no hay un encuentro con la familia de origen. María Teresa, bueno, hemos conocido más acerca de cómo se lleva a cabo este subprograma, la búsqueda de los orígenes, reconocer la historia, acercarse a nuestra historia. ¿Qué experiencias y desafíos, o qué aprendizaje y desafíos les van dejando a ustedes estos procesos como servicio? Sí, yo creo que es importante siempre el poder trabajarlo de la manera lo más profesional posible. Evidentemente hay aspectos emocionales que a todos nos cruza, ¿sí? Claro. Pero el también poder acompañar desde el ámbito emocional no te hace menos profesional en este camino. Son temas tan relevantes y que remueven tanto que yo creo que el acompañamiento que nosotros podamos brindar tiene que ser un acompañamiento desde el lado humano, no solamente desde lo técnico o desde lo jurídico, sino que el también abrir un espacio para que estas personas puedan ser escuchadas en una historia que ha sido tan reservada, que muchas veces ha sido poco expuesta o poco contada. Ya el contar esto, el soltar esto, muchas veces es sanador. Entonces yo creo que es importante eso. Y por otro lado, otro elemento que yo quisiera como destacar es que en el fondo quede este mensaje de que en el fondo podemos avanzar, todas las personas podemos avanzar
en la medida que tengamos claridad de qué es lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, en nuestra historia. Si yo soy capaz de integrar esta historia, de conocerla, voy a estar mejor preparado también para enfrentar futuras situaciones. Como yo te decía hace un ratito, hay gente que se ve gatillado con esta motivación de buscar orígenes cuando son padres. También quizá voy a poder utilizar ese aprendizaje en el ejercicio de cuidado y de crianza de mi propio hijo. Entonces, finalmente, el impacto que todo esto tiene es vital para cualquier familia que ha vivido procesos adoptivos. Eso yo creo que es fundamental, como recoger la historia pasada para darle continuidad a lo que viene hacia el futuro. Sí, por supuesto. Se trata de ir cerrando ciclos, ¿verdad? De ir, como tú dices, conformando esta historia y hacerla también más llevadera para el futuro, para la proyección que tenemos como seres humanos, sin duda. María Teresa, muchas gracias. ¿Cómo las personas que están en esta situación pudieran acceder al servicio para comenzar el proceso de búsqueda de orígenes? Bueno, la vía de ingreso es a través de la página web del servicio. Ingresan un formulario, el formulario me llega directamente a mí, nosotros los contactamos a la brevedad para la primera entrevista y empezamos entonces a trabajar en conjunto. Si hay alguien que quiera iniciar esta búsqueda y no está familiarizado, ¿cierto?, con el tema más tecnológico de internet o no tiene acceso, puede concurrir directamente también a nuestras oficinas y allí va a ser acompañado para llenar este formulario en conjunto y poder dar el vamos a este proceso. Actualmente en Magallanes hay personas que ya están en desarrollo de este proceso. Sí, permanentemente nosotros estamos recibiendo, hace un par de meses teníamos 11 personas en proceso de búsqueda de orígenes, en este momento tenemos 5, lo que es una buena noticia también porque hemos ido cerrando algunos procesos, pero siempre yo diría que es poco, porque a veces uno incluso en reuniones sociales te encuentras con alguien y dice, uy, yo no sabía que existía este programa, o yo tengo una amiga que fue a Carabineros a buscar su información, y entonces siempre estamos como al debe en la difusión de esto, así que estos espacios son súper importantes y valiosos para nosotros. Y como tú dices, María Teresa, tan necesario también es escuchar los testimonios de las personas que han atravesado este tipo de experiencia y el acompañamiento que ustedes han hecho en conjunto, de la mano, y por eso también queremos invitarles a escuchar en este capítulo de Familias por Adopción el testimonio de Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bastante acogida, bien acogida. Te veo bien. ¿Cómo fue para ti recibir el llamado del servicio informándote sobre la búsqueda de tu hijo? Remontarme ese día emociona. Yo no sabía si me estaban hablando en serio o porque era algo esperado. Yo creo que uno siempre busca esas noticias. Así es que acudí al tiro al centro. Hablé con, no me acuerdo si fue con Cecilia o con las chicas que están ahí, y hicimos una conexión enseguida porque no lo podía creer. Era lo que estaba esperando. O sea, te lo esperabas. Tus Espera, expectativas. si me pusiera a contar mis expectativas, que te tocaran la puerta, que te buscaran con la PDI, ahí mi cabeza funcionaba mucho. Bueno, es totalmente visible las emociones, los pensamientos, me imagino que te acompañaron durante ese primer momento, pero cuéntame, ¿cómo fue que te sentiste realmente? ¿Cómo fue tú quizás automirarte y decir, realmente mi hijo me está buscando?
no sé cómo expresarlo porque vuelves al pasado. Vuelves a una emoción escondida, a una decisión. Y sobre todo tratando de ver que tiene esa búsqueda. Yo creo que, bueno, lo conversamos después con él, era un poco de ambos. ¿Qué íbamos a encontrar detrás de esta conexión con el centro? Porque no te dicen por teléfono o por mensaje o por correo, venga porque la están buscando. Ni en el contexto. Es todo resguardado. Entonces, lo único que hace la mente, mi sentimiento, es remontarse a esa historia e ir a ver qué hay. Buscarla. Buscarla. Intentar encontrarla. No, ir a buscarla porque intentar... Yo fui varias veces a distintos destinos que habían de búsqueda, pero te decían que no eras tú quien tenía que buscar. El resguardo era del menor. Entonces, no cambiar correo electrónico, no cambié de teléfono, no cambiar nada y se hacía una modificación, era todo pensado en que si él quiere acercarse, aquí estoy. Andrei, bueno, ¿qué te motivó también a ser parte de este proceso de encuentro? Eso mismo. Detrás hay una historia, hay una decisión del porqué, pero el proceso fue con amor. Fue una entrega de vida. Todas pasamos por distintos procesos, distintas decisiones. Entonces, la mía era ver qué había pasado con ese pequeño corazón. Mira, tómate ahí si quieres. Tranquila, tómate tu tiempo. Emocionante. Claro que sí. Emocionante y necesario. Uy, sí. La contención, tú me hablabas de la contención. Es importante que el equipo que está ahí contigo, ¿no es cierto? Son profesionales que han vivido distintas historias. Dentro de la mía, puro llorar. Yo no lloro de tristeza, que no lo crean. Siempre lo digo. Lloro de felicidad. Felicidad porque está con vida. La mía fue una experiencia de vida. Y saber verlo, bueno, que viene mucho más adelante, pero el saber que había una búsqueda fue lo más grande. Un regalo. ¿Y ese primer contacto con tu hijo fue presencial, virtual? Pasó por muchas etapas. Ya. Si nos quieres contar esa historia, bienvenida sea. Oh, maravillosa, porque primero la contención con Cecilia y María Teresa. El equipo primero quiere saber de ti, cómo estás, ¿no es cierto? Prácticamente las mismas preguntas que me haces tú, pero en otro contexto y con mayor ¿no es cierto? Soporte. Exacto. Dentro de eso, conocernos un poco a través de ella, que es lo que estaba, ¿no es cierto?, en parte del proceso. Exacto. Cómo se desarrolla. Y después, pequeñas comunicaciones. Ya. Es que él ha sido maravilloso también. Yo hice una carta. Me costó mucho hacerla porque
yo creo que tiré unas 4 o 5 porque en todas las mujeres lloré mucho. No sabes qué decir al inicio. Traté de hacer algo, una presentación, ¿no es cierto?, de quién soy, cómo me encuentro hoy en día. Y la encuentro como tan sutil porque él me dice, este soy yo, con fotos, imágenes, y yo dije, wow, yo quiero lo mismo. Ah, muy bien. Y empezamos también con un poco de imágenes. Ya, perfecto. Replicaron ahí esas ideas. No, y se conectaron finalmente. Sí. Hubo una conexión ahí. Y yo le pregunto a María Teresa, oye, ¿le puedo enviar un audio? Sí, me dice, no hay problema. Ahí se demoró más él, porque como el primer paso ahí lo dio. Claro. Él después, igual, además de saber qué va pasando en el proceso, te vienen otras ansiedades. Escuchar su voz, tanto para mí como para él. Después conversando, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que es importante el acompañar en este proceso a alguien que está como con mucha adrenalina, con muchas cosas. Es lo que va haciendo también que esto fluya de la mejor forma. Exacto. Bueno, y después de eso, me dice un día María Teresa, vamos bien encaminados, ¿te gustaría coordinar, ¿no es cierto?, un encuentro? Y wow, yo creo que ese día me citaron 1 hora antes para calmarme, pero yo llegué 1 hora y media. 1 hora y media que yo creo que hubiera sido 5 minutos antes y hubiese sido como igual. Qué lindo recuerdo. Es tan sanito. Fue tan lindo. Andrea, es notable tu experiencia, tus palabras nos hablan de ese impacto que tuvo, ¿cierto?, para ti este reencuentro en tu vida personal y familiar. Es muy bonito, gracias por entregárnoslo. ¿Qué le dirías a otras personas que quizás están siendo buscadas por sus hijos? Que no le tengan miedo a su decisión. Son las más difíciles de la vida. Si te enojas con alguien, toma una decisión de trabajo, son tus decisiones, pero esta, si bien vives con muchas incertidumbres, dolor, fantasía. Yo soñaba siempre en cantarle cumpleaños feliz, que esté bien, que no tengan miedo. El proceso además hoy en día lo llevan las profesionales que te ayudan, ¿no es cierto?, a que esto sea sano. Ya la época, el tiempo, ¿no es cierto?, le ha dado herramientas a este gran departamento para que podamos unirnos en armonía y estar bien. Y que esto sea igual que lo que me pasó a mí, que sean llantos de alegría. Llantos de alegría. Sí. Lo veo claramente en tu rostro, que son llantos de alegría, Andrea. ¿Qué crees que nos enseña este tipo de procesos si tuvieras que sacar una lección? ¿Qué nos enseña?
Una, que cuando hacemos este tipo de situaciones, por lo general, aunque no nos damos cuenta, es por amor. Y quienes están aportando desde el otro lado, también es con amor. Y si te das cuenta, este corazón de amor implica al servicio, a quienes estamos dentro de esa decisión, y este pequeño, ¿no es cierto?, pequeña, o con quienes estamos, ¿no es cierto?, siendo parte de este gran corazón. Somos como un triángulo con una forma más ovalada, pero que se combina muy bien en el proceso. Así es que hoy en día podemos decir que estas herramientas, esta entidad, nos permiten abordarlo de mejor manera. Te agradecemos de todo corazón, Andrea. Creo que es preciso el tiempo en que nos has brindado la posibilidad de contarnos esta experiencia, y justamente estos espacios que tenemos con Alianza, justamente con los profesionales del Servicio de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencia, son para visibilizar también este tipo de ¿cierto? De procesos tan lindos que se generan, y de amor real, como tú decías. Así que te agradecemos de todo corazón el haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias por el espacio igual, y ojalá que haya más personas que si tienen miedo, tienen duda, incertidumbre, de verdad hay un gran equipo que te apoya, te contiene. Esto ya no es a la antigua, no es que te van a ir a tocar y aquí está, esto sucedió. Hay un trabajo detrás. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Te pasaste, que estés muy bien. Sí, bueno. En este capítulo aprendimos que buscar los orígenes no es mirar al pasado, es construir identidad. Hoy vimos lo importante que es acompañar este proceso con cuidado y respeto, para quienes buscan y para quienes también son encontrados. Muchas gracias, María Teresa, por hacer de este capítulo algo tan valioso y tan necesario para la comunidad, de haber acercado esta temática y de permitirnos también abrir este espacio dentro de nuestra comunidad. Como Universidad de Magallanes nos sentimos también orgullosos de poder estar en alianza con ustedes para poder llevar estas temáticas a la comunidad. Bueno, y también Andrea por compartir desde la experiencia y sobre todo del corazón. Así que un abrazo para ti también, Andrea, por haber confiado en nosotros. Nos vemos de esta manera en el próximo capítulo, donde vamos a seguir hablando de adopción, pero sobre todo también de vínculos y de identidad. Nos vemos.